Y vamos al tema de salud, que también es muy delicado. A menos de 3 años de su creación, usted recuerda, esta misma semana, los diputados Morena y compañía avalan las reformas a la ley del salud, las aprueban vía fast track, dicen la mayoría, ni siquiera tuvieron, iba a decir la oportunidad, pues no quisieron ni leerlas, ¿no? En fast track, Morena y sus aliados se imponen para extinguir a menos de 3 años de su funcionamiento el Instituto de Salud para el Bienestar y sustituirlo con IMSS Bienestar. Vamos a platicar sobre este tema, pues con un extitular de la dependencia a nivel federal, que hoy es diputado federal y candidato, precandidato o aspirante a la jefatura de gobierno aquí en la capital de la República, y me refiero, como usted sabe, a Salomón Chertorivsky. Muchas gracias, diputado Chertorivsky, buen día. Hola, Oscar Mario, te saludo con enorme gusto, como siempre, a ti y a todos. A ver, grosso modo, peras y manzanas, ¿qué pasa con el sistema de salud en este país? Hay más de 60 millones de mexicanos que viven en una especie de estado de indefensión, ¿no? A ver, te va como lo pides, por el principio y con peras y manzanas. Quizá el peor error que ha cometido este gobierno, y vaya que ha cometido muchísimos, fue la desaparición del Seguro Popular. El Seguro Popular había logrado dar cobertura y financiamiento para la salud de 53 millones de mexicanas y mexicanos. Ellos que, como dices, no tenían acceso a la seguridad social por su estatus laboral. Mexicanos, no nada más, siempre pensamos en la informalidad, no, cualquier profesional que trabaja por cuenta propia, incluso mucho periodista, comunicador que cobra con recibos de honorarios, no tienen seguridad social, dueños de estéticas, de papelerías, de tiendas de abarrotes, y un largo etcétera, Oscar Mario. A esa población el Seguro Popular los cubría, fue creciendo de manera incremental, fue creciendo su cobertura, fue mejorando y por supuesto era perfectible, pero en 2018 había suficiente evaluación, evidencia, estudios serios para saber qué funcionaba, qué había que corregir y qué definitivamente había que cambiar, porque también había cosas malas. Pero en lugar de analizar cualquier evidencia que pudiera existir, con una frase coqueta el presidente que acuñó hace 20 años, el Seguro Popular no es seguro y no es popular, sin conocer nada, Oscar Mario, decide terminarlo. Y empiezan con esta entelequia que es el INSABI, que nunca tuvo reglas, que nunca tuvo certeza, que nunca tuvo mecanismos claros de financiamiento, que nunca estableció de manera transparente cómo iba a colaborar con los estados de la República, y desde que esto se iba a echar a andar, mira, 6 exsecretarios de salud, incluyéndome, escribimos una carta, no lo hagan. Después documentamos por qué iba a fracasar el INSABI, y así fue. Ojalá y nada más fuera un fracaso político o vaya que se haya perdido dinero, porque son más de 500,000 millones de pesos los que se invirtieron para el INSABI. Pero costó vidas, Oscar Mario, costó vidas, murió gente, se dejaron de hacer 40 millones de consultas, se dejaron de hacer 7,5 millones de consultas de alta especialidad, se dejaron de hacer 1.3 millones de mastografías, 1.6 millones de papanicolaos, fallecieron 3,000 niñas y niños de cáncer por no tener medicamento. Todo esto por la necedad, por la terquedad y la falta de seriedad con la que trabaja este gobierno. Aparte hay un problema de dinero muy importante, muy grande, ¿no? Porque ¿qué se va a hacer
bueno, se habla como siempre, ¿no? Se perdieron miles de millones. ¿Cómo se van a perder? Pues, si se perdieron, cuando tú pierdes es porque está en otro lado, ¿no? Estás escondido en otro lado, ¿no? Entonces, ¿dónde están escondidos o quién tiene tantos miles de millones de pesos que supuestamente nunca se ejercieron o desaparecieron, entre comillas, del INSABI? Sí. Se malgastó, Oscar Mario, se malgastó. Por ejemplo, solo por poner un ejemplo, había alrededor de 100,000 millones de pesos, ese era el saldo, en un fideicomiso que se llamaba para gasto catastrófico. Este era un dinero que estaba ahí para cubrir cánceres, infartos agudos al miocardio, cuidados intensivos neonatales, VIH y un largo etcétera. Ese dinero estaba ahí como con todos los estudios actuariales para no solo cubrir, por ejemplo, los cánceres de hoy, sino había recursos suficientes para cubrir los cánceres de la siguiente década. Así fue construido, así fue planeado. Y ese dinero se utilizó para gasto corriente, como te decía, para tonterías, ¿no? Por ejemplo, pues para contratar médicos cubanos, ¿no? De ese tipo de locuras son las que hicieron. Bueno, pero ahora la alternativa, porque ya es un hecho, IMSS Bienestar, ¿qué nos dice sobre la forma como funciona este nuevo sistema de salud? Empiezo por el final, va a ser un nuevo fracaso, dolorosamente, y te explico. Primero porque la reforma que hicieron trasladan el INSABI completo al IMSS Bienestar, pero con las mismas fallas, con los mismos vicios con los que se construyó el... ¿Cómo se traduce en tres puntos específicos? A ver, por ejemplo, uno de los grandes errores que cometió el INSABI es que no había un catálogo claro de padecimientos que cubriera. El Seguro Popular te decía, a ver, si cubro todos los cánceres en menores de 18 años, cubro cáncer de mama y cáncer testicular, pero no cubro cáncer de pulmón. Entonces, el saber qué te cubre lo hace exigible. Decir todo para todos y gratuito es una mentira, Oscar Mario, porque llegas a la clínica y pues no tienen ni siquiera las capacidades para... Es importante, llegas a la clínica. ¿A qué clínica? Pues mira, son los servicios estatales de salud a donde podía llegar la población que llegaba con su cartilla del Seguro Popular, con los derechos que tenía y que lo hacía exigible. Dijeron, no vamos a hacer padrones, eso es neoliberal, no vamos a decir qué enfermedades se cubren. Entonces, pero ahorita, ¿cuál es la alternativa? A ver, al día de hoy, 28 de abril del 2023, el padre con un niño con cáncer llega a una clínica estatal de salud, ¿qué pasa? Pues si hay posibilidades lo van a atender, porque pues, y depende a qué estado llegues, Si llegas a Jalisco, si llegas a Guanajuato, si llegas a Nuevo León, te van a atender y te lo van a dar gratuito. Pero si llegas a lugares donde ya se hizo cargo el INSABI, muchas veces ni medicamentos vas a encontrar, Oscar Mario, ¿no? Ahora, te decía, el IMSS Bienestar trae esos mismos vicios, pero además, fíjate, el IMSS Bienestar es un programa dentro del IMSS que se creó hace muchos años, viene de los 70, y es un programa muy noble. Era el IMSS Coplamar, después IMSS Solidaridad, IMSS Progresa, IMSS Oportunidades, etcétera. Pero era un programa para atender única y exclusivamente población rural en 19 estados de la República, en primero y segundo nivel de atención, es decir, lo básico. Ahora, a esa institución, ese programa, le da la responsabilidad de atender a 60 millones de personas, mayoritariamente en zonas urbanas, en donde tienes que incluir la alta especialidad como los cánceres. No tienen ni la experiencia, ni la historia, ni la capacidad técnica para poder hacerse cargo de esta tarea. Por ello te digo, lamentablemente, a año y medio que termine este gobierno, pues van a fracasar. Regreso a platicar con el hoy diputado federal Salomón Chertorivsky por Movimiento Ciudadano, pero exsecretario de
de salud en este país, exsecretario de, ¿cómo se llama ahora? ¿Salud? ¿Cómo se llama? Secretaría de Salud, sí. Bueno, pues en relación a estos cambios, estas transformaciones del Seguro Popular en México, que decías, diputado, desde la creación del Seguro Popular en los años, ¿qué decías? ¿70 o cuándo dijiste? No, estábamos hablando ahí de la creación del IMSS Bienestar perdóname, del IMSS Bienestar. 2003. Bueno, del IMSS Bienestar, pero bueno, es ahora el sistema o la organización que sustituye a lo que pues ya se entierra y que es el INSABI, ¿no? ¿O era el INSABI, pues? Era el INSABI, sí. Se le carga con las mismas reglas o la falta de certidumbre con la que tenía el INSABI, igualito se copia en el IMSS Bienestar, pero ahora pues en una institución que, como te decía, es muy limitada, atiende solo zonas rurales, 19 estados, solo el primero y segundo nivel, que es lo básico en la salud, y ahora tiene que atender a 60 millones de mexicanos, mayoritariamente en zonas urbanas, tiene que incluir la alta especialidad. No tienen ni la experiencia ni la capacidad técnica, Oscar Mario. Entonces, se anuncia que va a ser de entrada un fracaso con el tiempo que le queda a esta administración. Y no solo ello, fíjate, Oscar Mario, con la necedad del presidente de que esto salga, pues entonces los recursos del IMSS régimen ordinario, es decir, el IMSS que atiende a los derechohabientes, a quienes pagan la cuota obrero patronal, pues van a desviar la atención del personal, recursos, para que esto salga. Entonces también la de por sí ya golpeada atención a los derechohabientes del IMSS se va a ver mermado, sacrificada. ¿Y cuál es la solución? Porque pues estás hablando de un sistema de salud del que dependen millones de vidas, ¿no? Así es, y lo triste, Oscar Mario, déjame decirlo con toda claridad, claro que no era perfecto, claro que había fallas, claro que hubo gobernadores que robaron dinero de salud, pero el sistema desde los 80 por lo menos, con el maestro Soberón, el maestro Cumate, Juan Ramón de la Fuente, José Antonio González Fernández, Julio Fren, José Ángel Córdoba Villalobos, el Mercedes Juan, el doctor Narro, un servidor, de verdad que había continuidad, Oscar Mario. Fue uno de los sectores que, pues quienes llegábamos tratábamos de construir sobre lo que existía, mejorando incrementalmente. Por eso México construyó uno de los sistemas de vacunación más importantes del mundo, que hoy también ya destruyeron. ¿Qué se necesita para futuro? Pues trabajar con seriedad, inyectar el presupuesto que se requiere, pensar en un modelo universal en donde todos los mexicanos y mexicanas reciban atención homogénea, de calidad, sin importar el estatus laboral. Y sí se puede construir, Oscar Mario, pero pues yo creo que lo que toca ahorita es empezar a pensar en el 24 y con toda fuerza irnos hacia allá con un proyecto de salud. La salud es casi la columna vertebral de cualquier estado. Pues también están hablando, y también se tiene que recomponer el sistema de distribución de medicamentos. Ahí, ¿cómo estamos ahí, Terrible, porque otra vez lo mismo, ¿no? Destruyeron, esa es la palabra, el sistema de planeación, compra y distribución de medicamentos. Es un trabajo súper complejo. Había más de 500 funcionarios en el IMSS que se dedicaban todo el año a hacer la planeación para las compras, porque tienes que estudiar la demanda. ¿Cómo voy a repartir en 4,000 lugares del país a lo largo del año, desde el analgésico más sencillo hasta la mezcla oncológica más compleja? 30% de todo ese producto requiere refrigeración. ¿Cuándo lo necesitan? ¿En dónde? Las regiones son diferentes. Toda esa planeación con el análisis epidemiológico, con el análisis histórico, etcétera, lo hacía un cuerpo profesional. Luego tienes que estudiar la oferta. Por un lado,
hay medicamentos de patente que no se licita, que negocias el mejor precio, y para ello tienes que estudiar en cuánto compraron otros gobiernos en el mundo, cómo está el mercado, para sentarte a la mesa a negociar. Las licitaciones para medicamentos genéricos pues requieren entender cuántos participantes hay, qué capacidad de producción tienen, en dónde los vas a comprar, si en México, en el extranjero, si en el extranjero los compras, si esos países están sujetos a tratados comerciales internacionales con los que hemos firmado, un largo etcétera. Bueno, con otra frase, ¿no? En las compras de medicinas hay corrupción. Entonces destruyen todo, y se pasan esa responsabilidad a la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda, que nunca habían comprado medicinas, que no tenían al personal para poder hacerlo, fracasan. No, bueno, pues llama a la ONU, a la UNOPS, un organismo de Naciones Unidas, para que compre. Nunca habían comprado en México ni la cantidad de medicamentos que México requiere, ni conocían cómo se hacía eso, pues otro fracaso. No, que lo haga el INSABI. Total, Oscar Mario, hoy estamos en uno de los momentos de peor desabasto de medicinas en México, y otra vez no se va a corregir en tanto no recompongas un cuerpo profesional que sepa hacer la tarea. Hasta hoy no lo tenemos. Te escribe y dice, y da mi nombre, bueno, apellido, me dice, soy médico internista, los escucho desde Oaxaca, el doctor Vidales. Bueno, dicen, Oaxaca, somos el estado más pobre y con el mayor número de municipios. ¿Serán el estado más pobre? Creo que antes de Murat, ¿no, verdad? Y ahora, después de Alejandro Murat, sí es el estado más pobre, ¿no? Pero bueno, eso es aparte, qué lamentable. Pero bueno, dice, somos el estado más pobre y con el mayor número de municipios. Dice, estás cambiando, en cuanto al sistema de salud, dice el doctor Vidales, estás cambiando una carcacha por un auto descompuesto. Pues es una buena descripción, caray. Y en efecto, vaya, los estados más pobres de nuestro país les va, como en todas las demás variables, les va más difícil en el sistema de salud. Y es que es muy difícil, por ejemplo, Oscar Mario, un cirujano cardiovascular pediatra, se entrena por 14 años. Una vez que sale, pues quiere trabajar en Tlalpan, y tú le dices, oye, te necesito en Oaxaca. Híjole, no es tan fácil lograr la atención en todos los rincones de nuestro país. Por eso necesitas estrategias de hospitales regionales de alta especialidad, en donde concentres allá el talento. O sea, no cada municipio puede tener una clínica de alta especialidad, ¿no? Es muy ¿puede complejo, hacer algo? Oaxaca es complejísimo. Salomón, ¿quién puede hacer? Tenemos unos 2-3 minutitos por cuestión de tiempo. Pero qué, pues ok, y ya se acabó. Bueno, pues es que dicen ahí echaron mayoría y lo aprobaron fast track. Dicen la mayoría ni siquiera leyó esta reforma. Entonces, pues ¿qué sigue? Ni modo, nos conformamos y ya, ¿o qué? Mira, Oscar Mario, ustedes son los legisladores, ¿no? Sí, y nos aplastaron la mayoría, como lo han hecho en muchas otras ocasiones. Creo que aquí toca que la ciudadanía nos pongamos solidarios, empáticos con los pacientes. ¿Por qué cuando cerraron el aeropuerto los padres, porque no tenían medicamento para el cáncer, no hicimos todos una marcha como cuando defendimos al árbitro electoral? El INE no se toca, deberíamos de decir la salud no se toca, deberíamos de movilizarnos, porque todos vamos a ser pacientes en algún momento. Pues entonces, desde tu perspectiva y como exsecretario de Salud, ¿no estás optimista para que haya un punto de inflexión hacia mejor una vez que, bueno, ya es un hecho, ¿no? IMSS, así se llama, ¿verdad? IMSS Bienestar es el que tendrá la responsabilidad, pues, de atender a 60 millones de mexicanos que viven, pues, en la pobreza. Pues sí, muchos viven en pobreza, otros, como te digo, simplemente no tienen un patrón. Y por tanto no tienen seguridad social, pero no soy optimista. A ver, no estamos lejos de Dinamarca, Oscar Mario, estamos lejísimos de lo que teníamos antes de que iniciara este gobierno.
¿Cuál sería tu reflexión, 30 segunditos, como exsecretario de Salud? Vamos pensando en el 24 con seriedad. México necesita un plan para recuperar la salud. Hay quienes sabemos lo que se tiene que hacer. Hagamos una comisión de especialistas, de expertos y vayamos planeando hacia el 24. Salomón Chertorivsky, muchas gracias, Muchas gracias a ti, Oscar Mario, siempre a la orden. Buen día, diputado federal y candidato aspirante a la jefatura de gobierno en la Ciudad de México. Otra pausa, señor.